Hola, hola mis amados hermanos, bienvenidos a otro nuevo video. No sé si usted ha estado siguiendo la serie de los infiltrados y este tema que vamos a tratar hoy trata mucho de esto, pero este tema vamos a responder las preguntas engavetadas que todos los seres humanos hemos tenido al menos una vez y muchas de ellas no han sido contestadas. Este tema de los infiltrados me ha llevado a profundidades que yo ni me imaginaba que el Señor me iba a meter. Y eso es una de las cosas que me encanta cuando el Señor me quiere introducir en ciertos temas, que a medida que yo voy grabando los videos, el Señor empieza a abrirme, a ampliarme, a meterme por caminos que yo jamás y nunca imaginé. Y eso está pasando ahorita con la serie de los infiltrados. Y una de las cosas que el Señor ha venido tratando conmigo, ¿verdad? Todo empezó con una curiosidad, como se los comenté en los otros videos, con curiosidad sobre el espíritu del hombre y cosas anormales que yo veía, experiencias que había tenido. Y una de las cosas que uno siempre se pregunta, que se pregunta un ateo, que se pregunta un cristiano, que me lo ha preguntado mi hijo, y muchas veces uno no tiene esa respuesta. ¿Por qué Dios creó a Adán y a Eva si sabían que Adán y Eva iban a pecar? Porque Dios conoce todas las cosas. Sabía que le iban a traicionar o a pecar o a quebrantar el mandamiento. ¿Por qué crea a Adán y a Eva? Otra de las grandes interrogantes que tiene la humanidad: ¿por qué en la rebelión que hubo en los cielos Dios no destruyó al enemigo, a todos los ángeles que pecaron, y dejó al enemigo haciendo desastre en este planeta, complicándonos la vida? Porque si no hubiese estado el enemigo, Adán y Eva no hubiesen tenido una tentación. Y así hay cantidades de interrogantes que muchas veces las hemos engavetado por no entender. O por ejemplo, usted nos ha preguntado por qué, si usted es un espíritu que viene de Dios, ¿verdad? Que viene del Padre, ¿por qué tiene que venir a la tierra si usted ya estaba en el cielo? Si venimos, si usted ha visto la serie de los infiltrados, la liberación del espíritu 1, 2, 3, ¿por qué usted, si vivía en la eternidad con el Padre por allá feliz, tiene que ser enviado a la tierra a pasar cantidades de cosas? Tiene que aceptar a Jesucristo cuando usted en el cielo ya creía en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted nos ha preguntado eso. Sabemos que hemos venido a conquistar a las naciones, a evangelizar, a que crean en Jesucristo. Eso es una parte de la respuesta. Pero váyase a las otras que hice anteriormente y analicemos. Y entremos en estas profundidades que el Señor me ha estado metiendo en esta serie de los infiltrados. Y tenemos que empezar con el pacto eterno. ¿De qué pacto eterno habla la palabra? Veamos lo que dice el texto. En Ezequiel 37:26 dice: y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Sabemos que Israel siempre se ha mantenido bajo guerra, pero también sabemos que todo vino a través del pecado de Adán y Eva. Dios sabía que al Adán y Eva pecar iba a venir rebelión, muerte, guerras a la humanidad, pero aún así creó a Adán y a Eva. Entonces es por eso que a mucha gente, incluso los ateos, no le cuadra mucho la historia. Vemos aquí otra interrogante: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y también dice: y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Entonces, si nuestro espíritu viene del cielo, ¿verdad? Si viene del mismo Dios, ¿por qué tiene que cambiarnos el espíritu? Porque ese es otra interrogante a las cuales muchos se han engavetado sus preguntas. ¿Por qué Dios tiene que ponernos un nuevo espíritu? Y no está hablando del Espíritu Santo, porque vean cómo dice. Lo primero que dice es: pondré un nuevo espíritu, y luego de segundo dice: y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Todos sabemos que existe dos
pactos. Y hoy precisamente en la mayoría de partes en el mundo celebran el segundo pacto, que es la muerte de Jesucristo, donde Él derramó en la cruz su sangre para salvarnos y reconciliarnos con Dios. En el primer pacto sabemos que era cumplir todas las leyes y el hombre pues no cumplió, desde Adán no cumplió. Y en el segundo sabemos que es a través de aceptar a Jesucristo y aceptar su regalo y someternos a su señorío, el que nos permite estar en pacto con Dios. Y esto lo dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz vuelve a mencionar la paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Vuelve a hablar de pacto eterno. Está hablando de un pacto que viene más allá de lo que llamamos el segundo pacto. Aquí habla de el pacto eterno y también habla otra vez el Dios de paz. Si está hablando del Dios de paz, quiere decir que hubo un Dios que hizo guerra, que estuvo en guerra con nosotros. Y habla de este pacto eterno. Hay diferentes partes en la Biblia donde se habla de este pacto eterno, en los Salmos, en el Antiguo Testamento, y se habla del nuevo pacto y el antiguo pacto. Entonces está hablando de tres cosas diferentes. Tres cosas diferentes que en sí son la misma cosa, pero ¿por qué Dios habla de tres terminologías diferentes? Pacto nuevo, el nuevo pacto, el viejo pacto y el pacto eterno, porque quiere que entiendas a través de la profundidad que nos da el Espíritu Santo y la revelación del Espíritu, que entiendas los misterios que te mencioné en el video 3, que está escrito en la Biblia, lo que decía Pablo, que él era administrador de esos misterios, que entiendas los misterios que están ocultos desde antes de la creación de la tierra. Hay una cantidad de misterios y tu espíritu forma parte o protagonismo en todo ese lío. Entonces, antes de continuar, vamos a orar para que el Señor te abra el entendimiento y puedas comprender las Escrituras. Señor Jesucristo, te pedimos en este momento que toda persona que está viendo este video reciba el entendimiento de las cosas que están allí escritas en tu palabra, que reciban la comprensión de ese misterio que fue de antemano predestinado para nosotros, que podamos llegar al conocimiento de la plenitud, como dice Pablo, de lo que es la salvación, Señor. Llévanos profundo y haznos entender que este prédica sea sencilla o este podcast sea sencillo a la comprensión, que pueda desmitificar los misterios de forma fácil, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí y sé tú dándole inteligencia y la comprensión a cada uno de los que hoy escuchan este video. Y sé tú, Señor, impartiendo una gracia especial a sus espíritus, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos y bendice este audio. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendice a cada persona que está escuchando este audio. Vamos a comenzar. Y si te está gustando este contenido, dale like para que otras personas puedan escucharlo y pueda masificarse estas cosas, estos misterios del reino de nuestro Padre. Y si puedes compartirlo con alguien que creas que merece escuchar el mensaje de salvación, pues te lo agradeceremos y el Señor te va a bendecir por eso, porque es el reino de Dios que estás impartiendo a otros. Y bueno, la oración es para que usted le pueda entrar nueva información, porque puede ser que lo que yo vaya a decir hoy, usted nunca lo haya escuchado. Y si lo ha escuchado, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero necesitamos, ¿verdad? Como dije en el video 3, que Dios amplíe nuestra mente para que puedan entrar las nuevas cosas, porque el conocimiento debe irse renovando, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, para que lleguéis a la comprensión plena de lo que es las verdades de Dios. Eso lo dice la Biblia. Vamos a Tito 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Presten atención en el verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos. Antes del principio de los tiempos. ¿Cuándo fue creado el tiempo? Cuando se creó la tierra. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿A quién le prometió Dios? ¿A quién le prometió Dios esta vida eterna? Porque se supone que usted es un espíritu que viene de la eternidad. Quiere decir que usted es eterno. Pero ¿a quién le dijo Dios que le prometía vida eterna? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del comienzo de los siglos. Yo espero que usted me vaya siguiendo. Recapitulemos. En uno de los versículos habla de que Dios quiere hacer la paz con nosotros. En otro versículo habla de un pacto eterno que se hizo antes de los siglos. Aquí está hablando de una promesa que Dios hizo antes del principio de los siglos de que íbamos a tener vida eterna. Y en Efesios 1, 4, 5 nos dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, antes de que Él enviara a Adán y a Eva, Él nos había escogido para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Ahora, usted vio en versículos anteriores donde leímos que Él nos promete que nos daría un espíritu nuevo. Pero usted recuerda las preguntas que yo hice, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra que existíamos antes de la creación del mundo. Por eso les he dicho en varios videos de los infiltrados que nuestro espíritu es muy antiguo. Nuestro espíritu humano es súper anciano. Y si no me crees, vamos a Jeremías 1, donde dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Y usted podría argumentar, bueno, quiere decir que Dios conoce el futuro y por eso dice que nos conocía porque sabía lo que nosotros íbamos a hacer en el futuro. Y bueno, y entiendo tu postura, pero te voy a seguir mostrando que la Biblia está llena de pequeñas piezas que te llevan a la verdad. Este texto lo he leído durante toda mi vida y me impresionó como el Espíritu Santo, ¡juácata!, me mostró allí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está hablando en pasado, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando totalmente en pasado. Y le invito a leer todo el texto porque luego él comienza con en el principio, o sea, en el pasado, y luego se va al presente que él estaba viviendo y luego al futuro donde dice que todos los que le acepten y lo reciban serán hechos hijos de Dios. Hay una serie de YouTube que a mí siempre me encantó, se llama Conflicto Cósmico. No sé si lo has visto, pero voy a poner una serie de imágenes porque me pareció un trabajo maravilloso. Pero cuando lo vi esta vez, me di cuenta que faltaban muchos elementos y que estaba mal narrada. O sea, tiene cosas que son verdades, pero hay cosas que no son como allí se dice. Pero bueno, yo te voy a poner lo bueno de ese video, que realmente tiene unas gráficas muy bonitas y lo usé por mucho tiempo para evangelizar a otros sin imaginarme que tú y yo estábamos allí en ese conflicto.
La historia humana ha estado llena de escenas de guerra, y todas las personas han experimentado conflictos. Pero para entender el origen del mal, debemos viajar al pasado, a la primera guerra en el universo. Hubo una guerra en el cielo. Hasta las palabras guerra en el cielo suenan como la última paradoja. Es casi inimaginable para todos que pudiera haber batallas y conflictos entre las creaciones perfectas de Dios en el paraíso. ¿Qué pudo haber causado este conflicto celestial? Por fortuna, un libro antiguo llamado la Biblia nos da suficientes detalles para poder atar los asombrosos cabos. Aunque trágica, también es una increíblemente tierna historia. Nuestra historia comienza hace tiempo, en la misma capital del universo, en un lugar llamado Cielo, que estaba lleno de seres angelicales que amaban hacer la voluntad de Dios. Bajo el justo y amoroso gobierno del Creador, todo el cielo disfrutaba de una existencia de felicidad y dicha perfecta. Pero Dios creó un extraordinario ángel para servir como líder de la multitud celestial entera. La Biblia nos dice que su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Estaba directamente bajo la autoridad de Jesús. El trabajo de Lucifer era comunicar la luz y el conocimiento de la voluntad de Dios a todos los otros ángeles. Lucifer fue el ser más espléndido creado por Dios. Él fue muy admirado, respetado y amado como amigo. Aunque Dios previó la miseria que estaba a punto de ser introducida por Lucifer al reino de la luz. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura, de toda piedra preciosa era tu vestidura, tú querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando Lucifer pudo darse cuenta de su belleza y poder, su corazón comenzó a cambiar gradualmente. Permitió que su enfoque se alejara de Dios y dirigió su amor hacia él mismo. Tal vez nunca entenderemos el cómo y el por qué estas semillas de rebelión germinaron en su corazón. Pero el profeta Isaías nos da una visión del pensamiento de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer gradualmente comenzó a codiciar el poder de Dios, pero no su personalidad. Al pensar en sus propias habilidades y belleza extraordinarias, los cancerosos tentáculos del orgullo y autoadmiración cautivaron su mente. Este resentimiento y envidia finalmente lo llevó a violar la sagrada ley de Dios y a rebelarse contra su gobierno. Las leyes morales de Dios siempre han provisto seguridad y estabilidad al cosmos. Algunos piensan que los 10 mandamientos no existieron, hasta que el Señor los entregó a través de Moisés en el monte Sinaí, pero las Escrituras nos enseñan que los principios de las leyes de Dios han existido por toda la eternidad, pues son la base fundamental de su paradisíaco reino de amor. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Los 10 mandamientos son un resumen de las características de un Dios de amor. Los primeros 4 mandamientos describen quién es Dios, su poder, su territorio y autoridad. Los últimos 6 describen cómo es Dios, su honestidad, su pureza, su fe. Todas estas cosas siempre han sido verdad y siempre serán verdad. Ahora, por primera vez en la historia de la eternidad, Lucifer comenzó a violar estos principios perfectos. Lucifer sabía que si iba a compartir el poder y estatus de Dios, necesitaría apoyo. Así que se puso a trabajar. Comenzó tortuosamente a circular entre los ángeles plantando semillas de duda y descontento con respecto al liderazgo de Dios. Al mismo tiempo, sutilmente hacía notar sus propias virtudes.
Él insinuó que Dios abusaba de su poder divino y sus leyes restringían la verdadera libertad y felicidad de sus criaturas. Con su razonamiento audaz y poder sin igual de influir, Lucifer pudo persuadir a un gran número de ángeles de unirse a su motín. Tal vez se pregunten, ¿cómo es que tantos ángeles inteligentes pudieron ser embaucados para seguir a este desertor? Tengan en cuenta que hasta este punto ningún ángel había escuchado una mentira. Y en esta temprana etapa de la rebelión, los ángeles no se dieron cuenta de cuán obsesionado se volvería Lucifer con adquirir la posición de Dios. No sabían que finalmente él planearía la tortura y asesinato del Hijo de Dios en la cruz, en un intento por subir a su trono. Por eso comenté que vamos a ver gráficas hermosas en este documental, pero no todo fue contado correctamente. Por ejemplo, él dice que fue Satanás quien planeó llevar a Jesucristo a la cruz en un intento de quitarle el trono. Y esto no es lo que enseña la palabra. En Juan 10 vemos este texto donde él dice en el 18, nadie me la quita, está hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y podemos ver en 1 Corintios 2:8, donde dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Que está hablando de la sabiduría que fue oculta a los principados, al mundo espiritual, a todos. Fíjense que hay otro versículo, se los leo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, según la narrativa del video que les coloqué anteriormente, hubo una rebelión en los cielos donde la tercera parte de los ángeles, dice la Biblia, la tercera parte, se rebeló contra el gobierno de Dios, contra Dios. Así que eligió la rebelión total contra Dios en vez de la humilde obediencia. Algunos se han preguntado, ¿esto significa que Dios creó a un ángel defectuoso? No, pero Él creó a Lucifer con la libertad de elección. Verán, la libertad de elección es una cosa maravillosa, pero lleva consigo un increíble riesgo, incluyendo el riesgo de la rebelión y la posibilidad de que el amor de Dios pueda ser rechazado. El amor real no puede venir de una criatura preprogramada. No puede ser forzado, debe ser voluntariamente dado. Por ejemplo, aun siendo tan lindo como lo es este perro robot, en realidad nunca podrá amarme. Puede hacer que parezca que me ama, pero solo está siguiendo instrucciones preprogramadas. No tiene opción. Y por otro lado, este pequeñito está verdaderamente feliz de verme. Él ha decidido darme su afecto, y con el tiempo, nuestra relación crecerá y se hará más fuerte, mientras lo ame y lo cuide. Del mismo modo, un Dios de amor solo quiere amor genuino de sus inteligentes criaturas. Y para que eso pase, éstas deben tener la libertad de elección. La rebelión de Lucifer es la más grande evidencia de que en verdad tenía esa libertad. Y ahora, la pregunta más grande era, ¿cómo respondería Dios a esta crisis? ¿Cómo lidiaría con Lucifer y los millones de ángeles que se unieron a su rebelión? Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no destruyó inmediatamente la rebelión? Después de todo, Él pudo fácilmente vaporizar a Lucifer con mandarle un rayo. ¿Pero eso en realidad habría resuelto el problema? No, al contrario. Eso solo habría intensificado las dudas y sospechas que Lucifer ya había plantado en las mentes de los ángeles. Recuerden, Lucifer sabía, como nadie más podría saber, el manejo interno del gobierno de Dios. Su destrucción se habría visto como parte de un gran encubrimiento, y la razón que motivara el servir a Dios hubiera sido el miedo a las represalias y no el amor. No, el Señor sabía en su sabiduría que la mejor forma de enfrentar la crisis era permitiendo que siguiera su curso.
Esta sería la única forma en que se aseguraría de que el mal no se levantara otra vez. Bueno, sigo con el análisis de este video y entrando pues en el tema que estamos hablando, los misterios de la crucifixión de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Y evidentemente Jesús no muere en la cruz ni planea todo esto por la rebelión de los ángeles. Hay algo más dentro de todo este problema cósmico que hubo. Y es lo que poco a poco les he tratado de ir metiendo en lo que es el video de los infiltrados, que ustedes entiendan que su espíritu es muy antiguo, que su espíritu tiene información de esa época antes de Adán y Eva. Y es importante ver que el Señor, cuando describe en Isaías 14:13 la rebelión de Satanás, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En la Biblia, la palabra estrellas se asigna para diferentes conceptos. Por ejemplo, en este texto de Génesis 37 vemos que José tuvo un sueño y en este sueño Dios le representa a su padre como el sol, la luna como su madre y 11 estrellas que se inclinan ante él. Y su padre le interpreta que los hermanos eran esas estrellas, o sea, las estrellas en este caso están relacionadas con seres humanos, con seres, ¿verdad? También en la Biblia, cuando Jesucristo nació, ¿verdad? Nos revela las escrituras este conocimiento donde dice en Mateo 2:2: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Este es un misterio que está en la palabra de la herencia que tenemos en los cielos. Tenemos todos una estrella. Y usted es representado en la Biblia como una estrella. También las multitudes de gente son representadas como una estrella. También las estrellas simbolizan ángeles. Por eso le dije, hay varios conceptos. Están las estrellas como lo que son, ¿verdad? Pero en este caso, cuando Satanás dijo, me sentaré junto a las estrellas de Dios, se está refiriendo a esa creación, nuestro espíritu humano. Vemos aquí en esta conversación que tiene el Señor con Job, cuando Job estaba en su quejadera por todas las tribulaciones que él estaba pasando, y le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Evidentemente, nosotros cuando venimos a la tierra, el Señor ha encapsulado toda esta información dentro de nuestro espíritu humano, pero hay una especie de amnesia, hay una especie de esa información está sellada y solamente será abierta para estos últimos tiempos. Entonces, bueno, me dio risa cuando leí esto que le decía a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y evidentemente nuestro espíritu humano tiene inteligencia independiente del alma, pero nuestra alma no posee estos conocimientos, más nuestro espíritu interior, que es anciano, como les dije, sí tiene este conocimiento. Y luego le dice abajo: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí le muestra él que las estrellas del alba estaban adorando al Dios cuando él creaba las cosas, cuando estaba en todo ese proceso. Añadimos a toda esta ecuación Ezequiel 28:16, donde dice que a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia. En otros textos dice, en otras versiones dice, por la cantidad de contrataciones. Cuando hablamos de comercio, estamos hablando de que hay una civilización. Y dice: yo te he expulsado del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Bueno, habla de esto, de que había un comercio en la época antes de que existiera Adán y Eva. Quiere decir que había reinos. Recuerden que somos reyes, sacerdotes. Y bueno, había reinos, había comercio y hubo una cantidad de estafas, una cantidad de contrataciones escondidas.
Y entonces, bueno, ahora la pregunta que hice al principio y la pregunta que muchos nos hemos hecho, ¿por qué Dios creó a Adán y Eva si sabía que ellos iban a pecar y esto se iba a extender, este desastre? Precisamente porque muchos espíritus que Dios había creado, no los ángeles, estoy hablando de esas estrellas que habla allí, dice que también se llevó la tercera parte de las estrellas. Entonces, eso lo dice en Apocalipsis. Entonces, fueron implicados, fueron ensuciados, nuestros espíritus fueron contaminados por toda esta rebelión. Entonces, Adán y Eva fueron el plan oculto, el misterio oculto para que Jesucristo pudiera redimir y reconciliar el cielo y la tierra y pudiera restaurar todas las cosas. Adán y Eva son enviados a la tierra sabiendo, el Señor bloquea esta información, porque fíjense que cuando leemos lo que hizo la serpiente, ellos no supieron que era el enemigo. Eva creyó todo lo que le dijo, o sea, es muy inocente. Recuérdense que en la época que hubo la rebelión, cuando Satanás engaña a los ángeles y a los humanos, digamos espíritus humanos, porque Adán fue el primer humano, o sea, alma viviente, como lo dice la Biblia, alma viviente. Nosotros éramos espíritu, pero no alma viviente. Entonces, em, cuando el enemigo comienza a sembrar en los seres humanos y en los seres, perdón, espirituales y ángeles, eran seres muy inocentes, eran como niños, no había maldad. Nadie hasta ese momento, como lo dice el documental, había mentido en esa etapa, digamos. Nadie había engañado a otro, o sea, eran seres muy inocentes, era demasiada inocencia. Es por eso, mi hijo me dijo, pero entonces no entiendo por qué Jesucristo muere así de esa manera. Entonces yo le digo a mi hijo, imagínate que yo tengo 7 niños que son inocentes y viene un hombre malvado y me engaña a mis niños que están de 3 añitos, que son bebés, que son inocentes, que tú le dices, toma un caramelo o vente conmigo y te voy a regalar chocolates. Ese niño inocente va a hacer, o sea, va a creer lo que le dijeron. Entonces, esta persona que secuestra a esos niños le hace un mal muy grande, le quita todo, o sea, les hace una maldad muy grande para quedarse con poder, porque no solamente el enemigo hizo cantidad de contrataciones fraudulentas donde mintió, donde robó estrellas, donde robó riquezas a reinos, donde robó poderes a otros. O sea, esto fue algo impresionante, todo el robo que hubo en los cielos. Entonces, si a usted le pasara algo, usted siendo malo como usted es, ¿verdad? Usted quisiera hacer algo para salvar a esos niños inocentes, a sus hijos. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios en su misericordia, sabiendo que nuestros espíritus eran unos, digamos, caídos de la mata, nos permite una segunda oportunidad escoger qué camino vamos a decidir, si irnos hacia el mal o irnos hacia el bien. Y es por eso que envían a Adán y a Eva, sabiendo Dios que ellos iban a pecar porque el enemigo era sagaz y los iba a engañar. Y de esta manera, al ellos pecar, se iba a poder cumplir o venir a desarrollar todo lo que era el plan de salvación. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, hubiese quedado un gran problema, porque entonces no iba a poder el Señor rescatar a todos esos espíritus que habían caído junto con el enemigo. Espíritus de su creación, hijos, no ángeles, porque los ángeles fueron desde el momento que pecaron, ellos fueron juzgados. Pero el Señor, ¿verdad? En su amor y misericordia, Él no destruye al enemigo porque hubiese tenido que destruir a todos esos espíritus humanos que se unieron al enemigo en inocencia a la rebelión. Y muchos porque, bueno, por rebeldes o porque había, como dicen, muchas cosas, muchas mentiras disfrazadas, había mucho engaño en ese tiempo. Entonces, lo que Dios hizo, ¿verdad? Fue arrojar, lo que hizo, mejor dicho, Miguel, los arroja del cielo, pero el Señor también, hay textos en la Biblia, en los Salmos, en varios lugares donde
habla Dios en código de esa pelea. Eso se los estaré leyendo en otros videos. Y arroja al enemigo, el hombre comienza entonces a desarrollarse lo que es el plan de redención, donde colocan a dos niños en el huerto, donde evidentemente iban a pecar, pero era la única forma de poder sentenciar al enemigo y probarle tanto al cielo e incluso a los rebeldes, porque a esta etapa del engaño, ¿verdad? Había mucha confusión en los cielos e incluso en los ángeles que servían a Dios, en los seres que quedaron, que no se rebelaron contra Dios, había una confusión. Dios iba a quedar como un malvado o sea, ahí no se sabía quién tenía la razón. Había confusión, había desespero, había llanto, había gran dolor. Primero porque el enemigo era amigo de toda la creación que Dios había hecho. Los ángeles que fueron expulsados eran amigos de todos, o sea, en el reino de Dios todos eran amigos, así que hubo un gran dolor, un gran sufrimiento. Y, y bueno, es por eso entonces que el Señor envía a estos dos niños, a Adán y a Eva, a cometer el error, pero que él ya sabía que iban a cometer el error y era lo que dice la Biblia que fue la sabiduría, que parece locura al mundo, la sabiduría que estaba encubierta a los príncipes de este mundo, donde Jesucristo entonces decide entregar su vida, morir por el pecado que cometió Adán y a Eva, y de esta manera el morir y resucitar podía enjuiciar al enemigo con todas las de la ley. Podía enjuiciarlo porque quedó en evidencia todo su plan, como dice el texto bíblico que dice, deja crecer el trigo y la cizaña, que en su tiempo ellos darán su fruto. O sea, él deja crecer el trigo y la cizaña juntamente, pero a su tiempo cada fruto va a revelar su naturaleza. Entonces, fíjense que la Biblia dice que nosotros los hijos de Dios somos un espectáculo al mundo espiritual. ¿Por qué somos un espectáculo? Porque somos parte de toda esta historia. En el cielo los ángeles conocen a cada espíritu que ha sido enviado a la tierra. Cada persona que está en la tierra es conocida en los cielos. Y ellos están viendo el comportamiento que nosotros estamos teniendo. Es por eso que el Evangelio, Pablo constantemente nos insta a mantenernos en santidad, a purificarnos. Incluso habla de purificarnos tanto en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Por eso el Señor dice en el texto que leímos al principio que Él nos daría un espíritu nuevo. Nos daría un espíritu nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos daría una segunda oportunidad, porque nuestro espíritu puede ser que haya sido de ese grupo que cayó en el engaño. Entonces Él nos daría en Cristo Jesús una segunda oportunidad, un espíritu nuevo. Y aparte de eso nos daría la ayuda del Espíritu Santo para que podamos vencer las tentaciones del enemigo en el tiempo que estemos en la tierra. Entonces yo espero que ustedes hayan entendido un poquito ese primer punto, por qué Dios creó a Adán y Eva si sabía que iban a pecar. Por eso es que la Biblia nos dice cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Es una salvación demasiado grande. Dios hizo de todo, bajó desde su trono para salvar a los que se habían perdido. Por eso Él dijo, yo vengo a rescatar lo que se había perdido. Y dice que a los ángeles que pecaron, que rompieron, digamos, que su dignidad, esto habla de los ángeles que estuvieron con las mujeres, dice que no los perdonó. ¿Cómo pues nosotros escaparemos si descuidamos una salvación? Pero entendiendo todo este video y las preguntas que hicimos desde el principio y las respuestas, usted está entendiendo lo grandísimo de esta salvación, ¿verdad? Yo espero que lo haya entendido. Y por eso es que la resurrección de Jesucristo es nuestra victoria, donde Él nos posiciona otra vez en nuestra autoridad como reyes, sacerdotes, donde recuperamos toda la herencia en Cristo Jesús, donde entramos en la abundancia de las riquezas que teníamos desde antes de la fundación del mundo, donde entramos en esa, como dice, abundantes riquezas
Y algo muy importante, una de las cosas que se me ha destapado en este tiempo es que no solamente Jesucristo en su muerte en la cruz reconcilia el cielo y la tierra, sino que también a través de los siglos, la salvación es a través de los siglos y a través de todas las épocas, pasado, presente y futuro. Y otra cosa, o sea, y eso incluye que patrones de lo que vivimos en la época antes de Adán, lamentablemente me he dado cuenta que lo repetimos aquí. Entonces usted no deje de seguir viendo los videos porque usted va a descubrir que puede ser que usted esté repitiendo el patrón en su vida de lo que usted vivió antes de que Adán y Eva pecaron. Así que por eso a veces la vida de muchas personas le hacen liberación, le hacen mil cosas y sigue un enredo porque hay un enredo más enredado que bueno. Y fíjense algo tan tremendo, que esto va a ser otro video que tengo que hacer en cuanto a los espíritus de la tierra. El Señor no vino a morir por la creación, Él vino a morir solamente por la humanidad. Él solo vino por nosotros, no vino a morir por los ángeles, sino solo por nosotros. Es tremendo y eso tiene un valor muy grande. Usted tiene que saber que usted tiene un valor muy, 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 muy grande para Dios. Usted vale demasiado para el Señor. Y bueno, vamos a orar pidiéndole perdón al Señor por cualquier pecado que hayamos cometido aún antes de venir a la tierra. Pecados que no tenemos conciencia en nuestra alma que cometimos. Señor, si hemos cometido algún pecado, Padre, tú dices en tu palabra que tú llevaste en la cruz todas esas acusaciones. Dices en tu palabra también que viniste a hacer todas las cosas nuevas. Todas las cosas fueron hechas nuevas. Tú, Señor, nos perdonaste en la cruz, Padre, pero venimos ante tu presencia a pedirte en humildad, Señor, que aún los pecados que nos son ocultos, Señor, tú no los perdones. Nos perdones de esos pecados que nos son ocultos, Padre, que están allí guardados y que traigas al recuerdo a través de sueños, de visiones, a través de profecía, lo que está oculto, que está trayendo nuestra vida en una serie de ciclos repetitivos. Señor, rompe los ciclos, Señor. Rompe esos ciclos malvados de las tinieblas donde muchas veces hay legalidad por causa de lo que pasó antes en ese gran conflicto que hubo en los cielos, Señor. Ayúdanos a traer y a tener entendimiento de todas las cosas, porque estamos en los últimos tiempos. Este es el tiempo, Señor, de tu iglesia, donde tu iglesia entra en la gloriosa revelación de la obra redentora completa, como decía Pablo, que teníamos que ir creciendo en el conocimiento de tu salvación hasta la plenitud del conocimiento, Señor. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias por ese gran sacrificio, Señor. Yo bendigo a cada uno de los espíritus que están escuchando este audio, a sus espíritus humanos, Señor. Bendíceles, llénalos de gracia y de entendimiento. Revístelos con tu armadura de luz poderosa, Señor. Revístenos, guárdanos de todo peligro, Señor. Renuévanos, Señor, en tus fuerzas, Padre Santo, para servirte. Gracias porque ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo pasado podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias por tan inmenso amor que vino a rescatarnos 2 veces, Señor, a rescatarnos en el pasado, en el presente y aún en el futuro cuando Jesucristo venga a juzgar al mundo y a traer a juicio todas las cosas. Tú nos rescatarás, Señor. Gracias por tan maravilloso sacrificio en la cruz. Te alabamos, te exaltamos y reconocemos que tú eres grande, Señor, poderoso, maravilloso y que tu sacrificio es precioso, Señor, es grande,
Es maravilloso, Señor. Danos entendimiento cada día de tu reino, de tus misterios. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Y si tienes más preguntas sobre este tema, colócalo abajo para yo hacer otro video exponiendo esas ideas, esas preguntas, esas interrogantes. Igual, si es primera vez que escuchas estas cosas, pues escríbelo allí, escribe un comentario para yo tener idea que estás aprendiendo. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.